Muy bien, ahí de fondo suenan Ciro y los persas, esa versión de Ciro y los persas que se instaló después de un tiempo de haber sido una cosa, los piojos, y después siendo otra. Y a propósito de eso, nos metemos en una hazaña por día en un tema que queríamos compartir con ustedes un montón y no sabíamos muy bien por dónde agarrarlo para tener a ciencia cierta una mirada más estructural de lo que está pasando. Y para eso estamos hablando del tema del golpe de Estado en Bolivia, o del supuesto, o del posible, o del casi golpe de Estado en Bolivia. Y para eso estamos en comunicación, en este caso y en este momento, para el canal de YouTube y también para la FM, con Pablo Iparraguirre. Él es licenciado en Historia, profesor asistente de Historia de América Latina en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Ciencias Sociales, además del coordinador del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Más que nunca la preocupación en estos días está atada justamente a los pueblos latinoamericanos. Y ha sido un poco la fragilidad de ver el Estado boliviano de repente así, lo que nos ha puesto a todos un poco la piel de gallina, ¿no? Porque es una fragilidad que se nos parece mucho en muchos lugares y aspectos. Bueno, eso le vamos a preguntar a Pablo, a quien tenemos ahora del otro lado en la conexión vía Meet. Muchas gracias, Pablo, por el contacto y por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un gusto poder participar y charlar un rato contigo y con la audiencia. Contanos por favor un poquito desde tu mirada eh, y desde tu posibilidad de poder mirar el proceso como un proceso histórico. ¿Qué pasó en Bolivia estos días, esta semana, ayer, antes de ayer? Sí, primero lo que quería aclarar, Rubén, es que yo no soy un especialista en política boliviana. Sí, como estudioso de historia latinoamericana, he trabajado y estudiado algunos temas de la historia boliviana y a partir de la conformación en el año 2019, luego del golpe, eh, eh, a Evo, se conformó en la Facultad de Filosofía y Humanidades junto a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Se conformó el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, en donde estábamos en contacto en forma regular y directa con algunos compañeros en Bolivia y sus organizaciones, tratando de justamente, bueno, apoyar en lo que se pudiera y tratar de denunciar los abusos que se cometieron, cosa que creíamos que ya no iba a suceder en el golpe en el 19. Hoy nuevamente asistimos en principio a un intento de golpe. Yo creo que lo ha sido, más allá de ciertas denuncias y especulaciones que hubo. Creo que realmente ha sido un intento de golpe y me parece que se enmarca dentro de una disputa muy fuerte y una radicalización de las posiciones políticas y sociales en América Latina, Rubén, en donde asistimos tanto a algunas estrategias de parte de las derechas latinoamericanas, que algunos autores encuadran dentro de lo que dan en llamar nuevas derechas, pero también como algunas estrategias más tradicionales, ¿no? Asociadas a tiempos lejanos, que parece ahora que no son tan lejanos, que son los tradicionales golpes militares. Me parece que en el marco de esta disputa y esta polarización política que estamos asistiendo en América Latina, que yo creo que es una especie de periodo de transición que estamos viviendo en la región después de el llamado ciclo progresista en América Latina. Me parece que esta etapa de transición eh,
digamos, nos muestra a esa nueva derecha, entre comillas, latinoamericana, con éxitos electorales, pero también nos muestra que no están descartadas las salidas por la fuerza. Y en ese aspecto estamos asistiendo a ciertos lugares comunes de amenazas al régimen democrático. ¿Cómo fue la reacción en el comité y cómo se dieron, o sea, cómo fueron ustedes enterándose de la noticia en el día de ayer, que durante la media En el tarde día de fue? ayer, mira, por lo que hemos hablado con contactos en Bolivia, la verdad que ha sido bastante confuso para todos, ¿sí? Eh, Cualquiera que se siga más o menos de cerca los procesos políticos bolivianos sabe que el oficialismo con el presidente Alves está en una disputa interna, digamos, al interior del movimiento al socialismo muy fuerte entre el expresidente Evo Morales y el actual, y esa interna y esa disputa está, me parece que debilitando las posiciones que luego del golpe y luego de las elecciones había adquirido nuevamente el MAS en Bolivia. Eh, Esos contactos nos decían que para todos había el clima que se viviera, un clima de sorpresa y de confusión, más allá de que estos días previos, cosa que por los medios más masivos no habían llegado las noticias, sí había cierta tensión en el sentido de que los discursos, sobre todo del personaje del general Zúñiga, habían ido ganando cada vez en mayor radicalización en estos últimos días. Es más, muchos se planteaban de que por qué ya no había sido destituido por esas declaraciones el general como comandante del ejército. Mm. Digo, más allá de ese clima de tensión, no se esperaba que pudiera haber una salida en lo inmediato de este tipo. Haciendo un resumen de todo lo que fue el proceso del MAS, ¿no? Y que también desembocó en esta búsqueda de reelección de Evo y que justificó el golpe de Estado del 19 y todo lo que pasó alrededor de eso, que tuvo un cierto dramatismo muy fuerte en un momento, porque nada, esta escapada a México, después poder ser asiliado en Argentina. eh, es como la bandera más sólida que tiene este sector del progresismo, de la izquierda o de la búsqueda de igualdades o de la defensa de cierta idea de soberanía que queda en América Latina, ¿no? Desde tu mirada más general, y que haya una disputa interna y que se rompa desde adentro, ¿qué genera entre la gente que está más cercana a él, al movimiento, ¿no? Y al más mismo. Ujú. Mira, en relación a lo primero que planteabas, me parece que eh, dentro de las diferentes experiencias de eso que llamamos una nueva izquierda o en realidad, digamos, por decirle de alguna forma, esos gobiernos progresistas en América Latina, eh, me parece, creo yo, que una de las particularidades que tenía la experiencia del MAS y la llegada a la presidencia de Evo Morales fue justamente el espacio y el lugar que ocupaban las organizaciones sociales. Mm. Eh, en ese sentido, esa experiencia planteó eh, a su interior una tensión en lo que fue después el desarrollo del propio gobierno de Evo, sus gobiernos. Me parece que hay una tensión entre el fortalecimiento del Estado, ¿sí? Y la centralización que implicó llevar adelante determinados proyectos por parte del gobierno de Evo y el lugar justamente de las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones de representación de las comunidades indígenas por un lado y campesinas por otro. Me parece que ahí hubo una tensión no totalmente, pero que me parece que en parte explica el golpe en el 2019. Y sobre todo algo que nos llamó la atención a nosotros, porque
esta especificidad que yo te decía del lugar de las organizaciones sociales era como que a la experiencia del gobierno del MAS en Bolivia le dio un sustento social mucho mayor que otras experiencias. ¿Sí? Si las comparamos sobre todo con las del Cono Sur, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Lula de Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, vemos que mi mirada es que tenía, digamos, un sustento social y por lo tanto una capacidad, digamos, de acción mucho mayor el gobierno del MAS y por lo tanto también eso le posibilitaba llevar adelante reformas más radicales. Lo que en este sentido lo que creo es que los programas de gobierno no dependen tan solo de un posicionamiento político e ideológico, sino que depende de ciertas condiciones del equilibrio de fuerzas que te da posibilidad a, ¿sí? Y en ese sentido creo que el MAS tenía una serie de condiciones en base a este sustento que le permitía avanzar en ese tipo de reformas. Pero al mismo tiempo ciertas tensiones al interior de esa experiencia generadas por esto, digamos, por el pedido de autonomía, que ya lo plantea la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia por un lado, y la necesidad del gobierno de fortalecerse y descentralizar para llevar adelante algunos de sus proyectos. Eso es uno de los elementos, te decía anteriormente, que nos parece que influyó en el golpe del 19 y en algo que nos llamó la atención, que fue como poca capacidad de reacción de parte del MAS a lo que fue el movimiento ilegal del 19, en donde volvían a aflorar cuestiones que después, digamos, en paralelo estaban, y ya no hemos acostumbrado, ahora hace 5 años no, y ahora sí en América Latina, que son discursos fuertemente racistas, ¿sí? Discursos que atentan, digamos, contra derechos fundamentales que creíamos que como que socialmente se había superado, y sin embargo al interior de ciertos sectores conservadores y neoliberales en América Latina todavía son muy fuertes, ¿sí? Y aparecieron con toda su virulencia a partir de la toma del poder en Bolivia, ¿no? Contra los indígenas, contra los collas, contra, de forma muy fuerte, hasta irracional, te diría. En ese sentido nos llamaba la atención, digamos, la poca capacidad de reacción. Algo que me parece que ayer desde el comité vimos con alegría, digamos, que eso no pasó, digamos, la reacción de ciertos sectores en las organizaciones, en la propia central fue casi inmediata, sí. Digamos, a lo que sin demasiada información y dentro del clima de confusión que te mencionaba antes, sin embargo, la reacción en defensa y el llamado a movilización y de defensa al régimen democrático fue bastante rápido. Así que eso lo pudimos observar y hoy nos confirmaban eso, y para nosotros era una muy buena noticia. Estamos hablando con Pablo Iparraguirre, él es coordinador del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? En Córdoba. Pablo, ¿cuánto tiene que ver en el quiebre entre Evo y su ministro de Economía por 10 años que tuvo el hecho de esta frasecita que ahora se puso tan de moda en la Argentina de no hay plata? En Bolivia es no hay gas, ¿puede ser? Mira, es complejo. Evidentemente, las diferencias entre Evo y Arce, Evo Morales y Arce, me parece que son más que la simple administración, digamos, de la economía. Por supuesto que cada uno de ellos, digamos, en la disputa del liderazgo del MAS,
tienen trayectorias propias y eso le da perfiles distintos, ¿no es cierto? Evidentemente, Evo sigue siendo, digamos, el gran líder, digamos, de las organizaciones Sí. del campesinado y tiene además toda una impronta, digamos, para ejercer ese liderazgo, mientras que el perfil de Arce es distinto, digamos, es más el perfil de un técnico, de un profesional, de un administrador, digamos, del Estado. Pero digo, más allá de eso, me parece que hay diferencias políticas y en torno a cómo entender la construcción que te soy sincero, yo, a mí tampoco me quedan claras del todo, Mm. pero que están marcando las diferencias entre ellos al interior del MAS. Diferencias que se han expresado también de forma muy fuerte y es lo que luego, digamos, de restablecerse el orden constitucional en el día de ayer, han empezado a aflorar nuevamente. ¿Sí? Bueno, Hoy veíamos una convocatoria estaba, de Evo a la defensa de la democracia, ¿no? Por un lado, y por otro lado, esta insistencia en que él va a ser candidato a pesar de que esa justicia le está impidiendo. Eh, bueno, ¿Explica de ese alguna fue, manera eso el fue el golpe? elemento de quiebre, ¿no es cierto?, al interior Claro. del MAS, digamos, una posible nueva candidatura de Evo para las próximas elecciones. ¿Evo es el último que queda de los pueblos latinoamericanos que generaba esta idea de esperanza, de que el mundo no iba a ir para donde está yendo? Mira, yo creo que eso, como te decía anteriormente, estamos en un ciclo de transición que yo no, eh, en el sentido de que la pregunta pareciera, digamos, de que ha cambiado rotundamente el panorama, yo no estaría tan seguro que ha cambiado tan rotundamente. O sea, evidentemente hay, digamos, una etapa de transición en donde hay un cierto equilibrio de fuerza y esta disputa se ha radicalizado, Mm. ¿sí? Pero no estoy tan seguro, digamos, de que Evo, digamos, que represente como la única posibilidad de un cambio más profundo. Me parece que todavía sigue habiendo, digamos, el movimiento de transformación post década del 90 en América Latina fue un movimiento en toda América Latina muy, muy heterogéneo, digamos, las formas de resistencia de esas políticas neoliberales y a las formas de entender a partir de ese rechazo a las políticas neoliberales, la forma de entender el Estado ha sido muy heterogénea y con estrategias muy distintas. Y en ese sentido me parece que en todos esos procesos, digamos, me parece que hay signos de esperanza, más allá de la radicalización quizás el modelo del MAS y sobre todo expresado en la constitución plurinacional del Estado boliviano, ¿no es cierto? Mm. Que realmente es una constitución de avanzada con respecto a regímenes legales anteriores. Y en esa lectura que vos podés llegar a hacer más histórica, ¿no? Del proceso, ¿podés imaginar cómo van a seguir avanzando estos procesos latinoamericanos que fueron así como con Chávez, con bueno, todo el segmento del socialismo del siglo XXI, acá en Argentina el kirchnerismo, o lo que representó en Brasil Lula, Bachelet, digo, toda esa línea que parecería difusa ahora, ¿vos crees que tiene como una bandera ahí que se puede volver a levantar? Yo creo que sí, como vos decís, quizás ahora más difusa, pero me parece que sí hay, digamos, de todas esas experiencias, no es que han desaparecido, sino que están presentes con diferentes alianzas, con diferentes organizaciones, con diferente participación en el Estado. Mm. Yo creo que hay un elemento clave ahí
y volviendo a lo que analizábamos al principio, digamos, de la experiencia en Bolivia misma, que hay un elemento clave que es la relación eh, del Estado, ¿sí? Y de las formas de organización que adquiere ese Estado en Latinoamérica, con las formas de las organizaciones sociales. Me parece que esa relación es clave en la posibilidad de pensar nuevos horizontes para adelante. Hay toda una discusión teórica y política en relación a esto, en relación a las autonomías del Estado, perdón, la autonomía de las organizaciones sociales, con la primera experiencia, digamos, que irrumpe, digamos, en América Latina en la década del 90, que es la del zapatismo mexicano, ¿sí? Claro. Y la experiencia a partir del año 94 en México. Entonces hay toda una discusión sobre el autonomismo, por un lado, de las organizaciones y el rol del Estado y las formas que debe adquirir esos estados que pretenden transformar una realidad y que pretenden alejarse del régimen neoliberal en América Latina, ¿no es cierto? Y me parece que esa relación y encontrar allí un equilibrio para sostener, digamos, la creatividad por un lado de las organizaciones y la posibilidad de regular, y no solamente de regular, sino de redistribuir de parte del Estado, me parece que es central. Mm. Es interesante lo que planteas porque, claro, como que yo espejándolo con Argentina, Argentina toma eso del qué rol va a ocupar el Estado y qué rol van a ocupar la independencia de las organizaciones sociales y se pasa como unos cuantos pueblos, ¿no? Porque queda a cargo esta idea de que, bueno, el Estado mejor que no esté. eh, que es un poco también una disputa que las organizaciones sociales dieron hacia adentro de los estados en esto de, bueno, nosotros vamos a ser el Estado a nivel territorial. Eh, ¿Cómo entendés eso? ¿Está bien leído así o no? Vuelvo a insistir, me parece que allí tiene que haber un equilibrio, digamos, entre esas capacidades del Estado para poder llevar adelante de forma centralizada ciertas políticas, porque me parece que no hay otra forma, pero al mismo tiempo poder mantener las formas de construcción política desde el llano y desde las organizaciones sociales. Me parece que las posibilidades, ¿no? Y en esto estamos quizás pensando ya en lo que vos planteabas en una de tus primeras preguntas, bueno, ¿qué horizontes o qué esperanzas puede haber Mm, hacia adelante? Me parece que hay que abrevar nuevamente en las experiencias, digamos, de esas organizaciones muy diversas en toda América Latina, desde indígenas, campesinas, de bandas por las tierras, tanto urbanas como rurales, que hacen a forma de construcción política en donde los sujetos colectivamente adquieren protagonismo. Me parece que toda posibilidad de pensar, ¿sí? En una transformación está ligado, digamos, a esas identidades y a ese sentirse parte de un proyecto y un protagonismo primigenio, porque si no, me parece que las posibilidades de construir proyectos más generales quedan vacías en el sentido de que no tienen, no pierden sustento social. terminan ¿Sí? siendo esfuerzos más bien individuales o de colectivos muy Eh, pequeños. Esfuerzos individuales y además como que el proyecto político desde los gobiernos se vacía, hay que pensar nuevas formas de construir políticamente, Mm. me parece, y que esa forma de construcción política tienen que repensar, ¿sí? El protagonismo de las organizaciones de base. Yo te aprovecho porque estás y entiendo que sos gente que piensa todas estas cosas más que uno que está más en la cotidiana también. ¿Se puede tomar como ejemplo el siglo XX para pensar el siglo XXI?
Eh, me parece que evidentemente hay un montón de memorias, ¿sí?, del siglo XX que hay que retomar, ¿sí? Y que esas memorias, es más, lo querramos o no, digamos, están presentes, ¿sí? Eh, en esto, si analizamos el caso boliviano, este, eh, vuelvo a insistir, más allá de una voluntad explícita, está claro que están presentes las memorias ancestrales de las comunidades indígenas, ¿sí? Está claro que están presentes las memorias de lo que fue la Revolución Boliviana de mediados del siglo XX, ¿sí?, y ese proyecto nacional popular, ¿sí? Entonces, está claro que están presentes las memorias mucho más recientes de resistencia y de rebelión en lo que fueron la guerra del agua y la guerra Mm. en Bolivia a principios del siglo XXI. Memorias más recientes, pero me parece que todo eso digamos, por más que nosotros podamos teorizar o explicitar, está presente en la constitución y en la práctica, en la constitución de la identidad y en la práctica política, digamos, sociales, ¿sí? Y algo que quería, que me está bueno, digamos, en relación a tu pregunta también es, eh, desde el comité, uno de los objetivos que tenemos en la facultad y junto con la Mesa eh, por los Derechos Humanos en Córdoba, es poder retomar y revisar esas experiencias de luchas. Mm. Y en ese sentido nos parece que las voces de los militantes, las voces de los activistas, de estos movimientos sociales, de las organizaciones de derechos humanos, etcétera, mucho que decir. Digo esto porque estamos convencidos de que la reflexión, por lo que vos preguntabas, no está solamente en los académicos o aquellos que se pueden considerar intelectuales, que en Mm. todo caso no me lo considero, digamos. Me parece que está justamente en poder confluir, digamos, desde reflexiones teóricas, pero reflexiones desde las prácticas políticas concretas, y en eso las voces y las experiencias de las organizaciones y los movimientos me parece que tienen mucho para decir y para pensar hacia adelante. Sí, probablemente es más una mirada más pesimista, ¿no? La que uno plantea de, che, hablamos un montón y otra vez un tanque en la casa de gobierno de un pueblo, de un país latinoamericano, como en el Plan Cóndor, como todo lo que ya se habló durante todo el siglo XX, otra vez un tanque en la calle, así como muy explícito, ¿no? Pero después también está todo lo que no está tan explícito y que se nos confunde un poco, que es más abstracto, que es cómo se va en el agua, cuál es la disputa por el litio, cuál es el resto de las disputas, ¿no? La foto esa del tanque representa como un montón de cosa vieja ahí. Eh, y por eso también queríamos como charlar y ver a dónde lo ubicábamos a este tanque, a dónde ubicábamos este intento de golpe de Estado de Bolivia dentro del contexto latinoamericano, ¿no? De lo que viene. Y qué herramientas tenemos a nivel organización en esto de derechos humanos y del comité o de las mesas que se van armando en distintos lugares. Hoy por hoy, desde tu mirada, ¿qué hay hoy para, en el caso Sí, de que suceda en Argentina, qué nivel de primero, resistencia lo hay? primero que nos demuestra, me parece esto, Rubén, es que esa, esa idea de que eh, y acá voy a aprovechar para pasar un chivo en todo caso, Claro que sí. eh, digo, porque esa idea de que, digamos, los últimos años y ciertos acontecimientos, por ejemplo, la destitución de Pedro Castillo en Perú, ¿sí?, también nos están mostrando que esa idea de una democracia idealizada, ¿sí?, que teníamos y que había superado, digamos, los tiempos oscuros de dictaduras y Mm. represión. Evidentemente, aunque en muchos sentidos
los pueblos latinoamericanos, digamos, han logrado superar, dice, en base a resistencias, luchas y sacrificios, han logrado superar esos periodos. Sin embargo, me parece que tenemos que repensar cuál y qué formas adquieren las democracias en la actualidad. ¿Sí? Y por lo tanto, lo primero a tu comentario es que no sé si son tan viejas estas formas de expresión. ¿Sí? Me parece que en parte lo que se está, en parte lo que se está pensando es que lo charlábamos con algunos compañeros en que mientras ciertos sectores democráticos entienden que las formas de la convivencia implican la negociación y la moderación, evidentemente las derechas latinoamericanas no lo entienden así. Y justamente en este momento y en esta coyuntura están avanzando y jugando sus cartas más que nunca. Y en eso, digamos, no solamente aparece lo que podemos, por ejemplo, ver en el Congreso de la Argentina, digamos, y que, digamos, avanzamos por todo, y la falta de negociación, que yo no lo veo como una incapacidad, sino como una voluntad política, ¿sí? Y por otro lado, el caso de Perú o el caso de Bolivia con los tanques moviéndose ayer. O sea, tratan de aprovechar ciertas coyunturas y ciertas oportunidades al máximo, y en eso no son moderados, ¿sí? Y no están dispuestos a la negociación, ¿sí? Tratan de avanzar en todo lo que puedan. Clarísimo. Me parece que eso nos tiene que llevar a una reflexión. Estamos en una coyuntura, como decía al principio, en donde se está jugando ese tipo de cuestiones. Yo creo que incierto, vuelvo a insistir, hacia dónde va a derivar esto. Y en ese sentido, el chivo que quería pasar era que estamos desde el comité y desde la mesa por los derechos humanos en Córdoba, estamos pensando un seminario, que es un seminario de extensión desde la Facultad de Filosofía y Humanidades para el semestre que viene, o sea, a partir de agosto, de un seminario de extensión que va a llevar el título de Repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades. Y la idea es tratar de que sea esto, de que sea un espacio de encuentro de intercambio, más que de dictar cátedras, sea un encuentro de intercambio entre militantes, activistas, algunos pensadores y académicos, y que se pueda dialogar e intercambiar en base a esta situación. Rubén, con todos estos elementos nuevos y con todas estas cosas que de alguna forma ya conocemos. Cosa, Yo ¿no? te agradezco un montón el tiempo, me parecía que era más que interesante parar para tratar de entender un poco dónde ubicábamos lo que intentó pasar ayer, miércoles, en Bolivia, 26 de junio. Y bueno, nos queda ahí tu contacto para referencia y para consultarte, te vamos a estar llamando seguramente porque me da la sensación de que este año va a ser un poco intenso. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que va a ser muy intenso, lo está haciendo, no solamente para los argentinos, este, que lo estamos sufriendo hasta 2024, sino que para toda América Latina. Y en ese sentido, lo último que quisiera decir, Rubén, porque vos lo mencionaste y lo dejamos pasar porque el diálogo se fue para otro lado, pero en concordancia con alguna de las clases que damos siempre, ya sea para las carreras de historia o para las carreras de sociología y ciencia política, en sociales, siempre decimos hay un doble juego de análisis para pensar los procesos políticos latinoamericanos y que son del orden interno, que básicamente lo que hemos estado discutiendo, pero también del orden externo. Y allí tenemos que pensar la situación de la región a nivel internacional, ¿no es cierto? Y eso
Digo, porque vos hiciste mención, Mm, y es algo que no lo abordamos, pero es algo que influye evidentemente, que cuál es el lugar de América Latina en el mercado internacional y en la división internacional del trabajo, por un lado, y cuál es el lugar de América Latina en las políticas de Estados Unidos. Y ahí hay un montón de cuestiones que estuvieron sonando en estos días también, y para el caso boliviano específicamente, que es qué pasa con las embajadas norteamericanas y cuál es la política de Estados Unidos en la región, en este momento en particular, que no es el mismo tampoco que a nivel internacional, en la disputa internacional, no es el mismo momento de hace 20 años atrás, claro, ¿cierto? claro. Es otro elemento que influye, que ya por tiempo lo podremos charlar en otro momento, Pero influye, pero que es algo que influye y evidentemente sigue influye. influyendo como siempre sería. No es que han dejado a la buena de Dios el funcionamiento del mundo. Porque a veces da la Para sensación de nada. que el Estado estadounidense se ha estado achicando y que lo que crecen son los emprendimientos privados. Pero no es así. Hay los intereses en juego son en los dos niveles, ¿no es cierto? Intereses económicos concretos, ¿sí? De explotación de empresas multinacionales y la exportación y el comercio de los recursos de América Latina, de los bienes comunes Claro. de los pueblos latinoamericanos, por un lado, y por otro lado, la cuestión geopolítica general, ¿no es cierto? Y cuáles son la definición de políticas de parte de la Secretaría de Estado norteamericana, ¿no es cierto? Para América Latina específicamente. Placer enorme, muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Pablo Iparraguirre, él es licenciado en Historia, en principio, ¿no? Lo vamos a leer, asistente de Historia de América Latina en la Facultad de Filosofía de Humanidades y Facultad de Ciencias Sociales, coordinador del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Ojalá nuestros próximos contactos tengan más que ver quizá con algunas celebraciones y no tanto de resistencia, ¿no? Aunque no lo veo tan así. Esperemos Rubén, yo te agradezco el espacio y bueno, y también te comprometo, te vamos a ir pasando información de ciertas actividades y de ciertas iniciativas para que la podamos difundir a través tuyo, te agradeceríamos mucho. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta cualquier momento en el canal de YouTube. No dejes de suscribirte, poner me gusta, compartir, comentar. Todo esto nos ayuda un montón a seguir creciendo como canal. Estamos en Come Chingones Multimedios hasta cualquier momento y hasta una hazaña por día, mañana o todas las mañanas desde las 9 de la mañana. Gracias.